Hola, yo soy Sonia Velosa y esto es una presentación sobre las teorías del aprendizaje en entornos virtuales para la asignatura Ecosistemas Digitales orientadas por la profesora Cindy Esquivel. Para comprender las diferentes teorías desarrollé una tabla de contenidos. Primero, a modo de introducción, explicaré como el contexto en el que surgen estas teorías. Adicionalmente, veremos a modo de conceptos cada una de las principales teorías, observaremos sus características, elaboré un cuadro comparativo para tener una visión de cada una de las teorías del aprendizaje y cómo el conectivismo nos sugiere un proceso que abarca y supera a las anteriores. Realizaré las conclusiones y revisaremos las referencias bibliográficas. Empecemos. Para nadie es un secreto que el desarrollo de la tecnología y sobre todo su velocidad ha alterado y transformado los procesos sociales. Por supuesto que el aprendizaje en cuanto a proceso social no es la excepción. Contrariamente a lo que sucedía en el pasado, en donde las teorías del aprendizaje estaban muy estáticas, hoy estamos viviendo un momento en donde todos los conocimientos y las teorías de aprendizaje y las formas de aprender y las formas de enseñar que dábamos por sentadas se están quedando obsoletas frente a los cambios tecnológicos y las consecuencias que estas tecnologías tienen en las maneras de enseñar y de aprender. Por eso es que más que nunca es importante investigar, analizar, teorizar y explicar la conexión entre diferentes tipos de aprendizaje, superando pues las limitaciones epistemológicas tradicionales de concebir el aprendizaje. A modo de concepto, entonces, trabajaré las principales teorías. El primer concepto clave, la primera teoría a tener en cuenta para el contexto actual es el concepto de eutagogía. La eutagogía es un término introducido por Hayes y Kenyon en el año 2000, en donde ellos ya retoman un concepto anterior que es la andragogía, que es una palabra del griego andros, que significa hombre, y gogía, que significa conducción. Básicamente la andragogía hace referencia a la educación de adultos. La eutagogía también es una educación para adultos, pero como su nombre también lo indica, el conocimiento surge a partir de la creación, el compartir el conocimiento a partir de las experiencias existentes o preexistentes. La eutagogía se centra en el estudio del aprendizaje autodeterminado, es decir, el aprendizaje conducido por el propio estudiante. Se diferencia la eutagogía de la andragogía justamente en eso, en que ya no se trata solamente de un proceso de enseñanza de adultos, sino que también la eutagogía observa la manera en cómo aprendemos a aprender, en desarrollar estructuras de aprendizaje organizacional, en las oportunidades universales también de este aprendizaje, en procesos además que no son lineales y que se apoya en procesos también de negociación, tal como lo plantea el aprendizaje rizomático, es decir, el aprendizaje en forma de raíz, por eso la idea del término rizoma, en procesos de negociación de significados, de experiencias existentes y de la creación de nuevos conocimientos a través de ese compartir. Otro concepto fundamental o teoría
de las teorías del aprendizaje en entornos o ecosistemas digitales es el navegacionismo. Aquí el aprendiz siempre pues estará en capacidad de hallar por sí mismo, identificar, conectar, evaluar la información y compartir el proceso de producción del conocimiento. Esto según Brown. En el navegacionismo, los profesores y mentores o tutores se convierten en entrenadores. Los alumnos entonces deben adquirir habilidades en la formación de este nuevo paradigma, en esta nueva forma de acceder al conocimiento, y los mentores o profesores o tutores son entrenadores, ¿cierto?, del proceso inicial, ¿sí?, para que sea el estudiante quien autónomamente navegue y adquiera el conocimiento. Básicamente el navegacionismo, como su nombre lo indica, se centra en enseñar cómo navegar, ¿sí?, en entrenar a nuestros estudiantes para que puedan moverse en el océano de conocimientos que es la red, el tsunami de conocimientos que está también repleto de mucha infoxicación, cómo buscar, cómo seleccionar la información disponible, y se insta a capacitarse a futuro en explorar alternativas y paradigmas de aprendizaje apropiado e individualizado. Otra de las teorías, también pues a modo de concepto, es la teoría del actor-red de Latour. Esta en realidad es una metateoría, es decir, es una teoría que cobija, ¿cierto?, no solamente al aprendizaje, sino también el cómo aprendemos a aprender y cómo están incluidas ahí otras teorías. Esta teoría se le conoce por sus siglas en inglés ANT, que es Actor Network Theory, o sea, actor red, de teoría del actor en red. Esta teoría está centrada, igual que las anteriores, en lo tecnológico como herramienta, y en lo tecnológico como un equivalente a la manera del abordaje social, de lo social. Esta teoría obviamente está muy interesada en entender y estudiar las redes y las redes sociales como productoras también de conocimiento. Estudia el entorno técnico y científico y enfatiza el número de actantes, es decir, de los elementos del ecosistema digital de aprendizaje, tanto humanos como no humanos, o sea, las máquinas, el software con el que se interactúa y que intervienen en cualquier proyecto de enseñanza-aprendizaje. Es una teoría ampliamente aceptada, especialmente en entornos muy técnicos, en entornos científicos, y atrae la atención de investigadores en todo el mundo, incluidos los investigadores en ciencias sociales y en educación, y pues su influencia abarca o digamos recoge también otras teorías como el conectivismo. Otra de las teorías es el microlearning, ¿sí?, que básicamente significa microaprendizaje. Este es un paradigma formulado por Hugh Drexler y Weiler sobre el aprendizaje a través de unidades relativamente pequeñas y actividades que los aprendices debemos desarrollar a corto plazo. Es decir, es una segmentación del conocimiento en pequeñas unidades, secuencias didácticas, ¿sí?, y en actividades que los aprendices debemos desarrollar a corto plazo. Es como una especie de aprendizaje como paso a paso, un entorno micro, por eso se llama microlearning. En los procesos de microaprendizaje
se trabajan pequeños contenidos, se trabajan tecnologías pues flexibles que son de fácil acceso, como por ejemplo los cursos MOOC, que son cursos a modo de la metáfora de la taza de café. Aquí este tipo de aprendizajes microlearning sobre todo se han trabajado para conocimiento informal, para conocimientos híbridos, o sea, también formal e informal, a través de micrositios, microcontenidos, micromedios y entornos que son pues multitareas. Ya mencionaba, por ejemplo, los cursos MOOC. Especialmente pues todos los conocimientos que están basados o con ayuda de tecnologías web 2.0 de dispositivos móviles. Esto según algunos autores, los autores pues además que crearon o pensaron esta teoría como Hugh, Linder y Brock. Finalmente, y no por último menos importante, pues el conectivismo. El conectivismo, que es una teoría esbozada y trabajada, planteada por Siemens y Downers a principios de este siglo, que trata de explicar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el entorno digital frente a las limitaciones que las teorías anteriores, por ejemplo las teorías del comportamiento como el conductivismo, las teorías cognitivistas y constructivistas, no podían explicar o no explican a suficiencia el fenómeno de la educación que estamos viviendo en la actualidad, también de la manera como nos comunicamos y cómo aprendemos. En ese contexto pues surge el conectivismo como una forma, ¿cierto?, de explicar, ¿sí?, y de teorizar el aprendizaje frente a las limitaciones que tienen las teorías anteriores. Como tal, desde el nombre se puede ver que es coherente con la era digital, con la idea de la red, con la metáfora de la red, de la conexión. Integra pues otros conceptos, otras teorías bien importantes, como por ejemplo la teoría del caos, el concepto de la red, de la complejidad, de la autoorganización, y es una teoría de aprendizaje en respuesta al advenimiento de la sociedad de la información y pues la economía del conocimiento. El conectivismo además retoma pues los atributos del aprendizaje autónomo o autodeterminado, de la eutagogía, es decir, del aprendizaje por nosotros mismos, que no es solamente empírico, sino en forma de investigar y conectar y buscar esos conocimientos. Por eso pues es un aprendizaje autónomo pensado en los adultos. Retoma también del navegacionismo la importancia de tener habilidades en la navegación, en la búsqueda y selección y filtro de la información, y las enseñanzas también del aprendizaje situado, del social learning, del microlearning, de los conceptos pues de neurociencia y de las teorías de redes, de neurociencia pues especialmente la idea de las redes neuronales nuestras, de las redes físicas, de las conexiones neuronales nuestras, y de las teorías de las redes como las de los sistemas adaptativos o sistemas complejos, y también del aprendizaje en red reforzado con tecnología socialmente también adquirida en las redes sociales. Pues, ¿qué ventajas tiene el conectivismo? Primero, el conectivismo está centrado en el proceso de formación, no tanto pues en la evaluación, en los resultados, en la repetición, sino en el proceso y en la creación de redes significativas, y el conocimiento justamente se va generando a partir de la creación de esas redes de significación.
Integra además el conectivismo el aprendizaje mediado, es decir, el aprendizaje a distancia con mediaciones tecnológicas, pero también el aprendizaje mediado por la interacción y el diálogo con los demás. Es decir, el aprendizaje no es solamente mío acá, lo que yo desarrollo, sino también lo que yo puedo construir a partir de una sinapsis, que es un término también biológico tomado de las redes neuronales, de una conexión con los otros actores o actantes del proceso de aprendizaje. Reconoce además el cognitivismo la interacción de la red como un elemento fundamental, el contexto y cómo las otras entidades, las instituciones, las organizaciones inmersas en esta red, creando así pues una concepción nueva del aprendizaje. Dentro de los actantes pues ya no están solamente los actores tradicionales del proceso educativo como el profesor, como la institución educativa tradicional, como la escuela, como el colegio, la universidad, sino otras organizaciones sociales, otras formas también de aprender. Incorpora pues herramientas de software social, como pues las famosas redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, que tanto manejamos y consumimos hoy en día. El valor pues de las conexiones, según esta teoría, excede el valor de la información particular y del conocimiento. Es decir, que son las conexiones lo que genera ese enriquecimiento y supera la información particular. Entonces no son tanto los conceptos, así como elementos estáticos, sino que las interacciones o conexiones, que se llama conectivismo, son también lo que generan esos nuevos conocimientos. La conexión a través del uso de herramientas o aplicaciones tecnológicas populares en la red, como los blogs, los wikis, las redes sociales que ya mencioné y otras aplicaciones, fomentan entonces los procesos de aprendizaje autorregulados, promueven la colaboración, motivan a la participación y a la creación de comunidades educativas. El conocimiento conectivo es además un conocimiento emergente que se va creando casi en el mismo momento que se van generando estas conexiones. Es un conocimiento emergente y que además integra principios de otras teorías, como ya lo había mencionado anteriormente, como las teorías del caos, la teoría de la red, de la complejidad y de la autoorganización. Se nos pidió que pues elaboráramos un cuadro con las principales teorías del aprendizaje para poder establecer no solamente sus características, sino una comparación entre una y otra teoría y por qué el conectivismo pues de alguna manera responde, ¿cierto?, a las metodologías y a las necesidades y explica el contexto del aprendizaje en la actualidad. Entonces tenemos 4 teorías: el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo. A partir de esas 4 teorías, que son como las principales, no son las únicas, pero sí las principales, y de cada una, por ejemplo, existen vertientes, el cuadro comparativo lo hice a partir de diferentes elementos. Primero, a partir de cómo se produce el aprendizaje en cada una. Posteriormente, cuáles son como los factores influyentes que determinan ese aprendizaje en cada una de estas teorías. También analizar y comparar el rol de la memoria en el aprendizaje. También tener en cuenta cómo se hace la transferencia o la producción de transferencia mejor del aprendizaje. Y también observar cómo en cada una se da el tipo de aprendizaje o qué tipo de aprendizaje genera cada una de estas teorías.
Iniciando pues con el conectivismo y con la producción del aprendizaje, pues como ya se sabe, el conductismo quizás ha sido una de las teorías más exploradas. El aprendizaje se entiende como una conducta observable, es decir, en la medida que el estudiante o que el aprendiz desarrolle un tipo de conducta, se considera que puede ser observada, que puede ser cuantificada, una calificación, por ejemplo, es que se puede ponderar ese aprendizaje. Es una conducta observable. El cognitivismo, por el contrario, asume el aprendizaje o la producción del aprendizaje como algo estructurado, como algo proveniente de la teoría de los sistemas, y por eso es también entendido de forma computacional, como un proceso. Entonces el conocimiento o el aprendizaje mejor se entiende a partir de que el aprendiz supera procesos o supera etapas. En el constructivismo, ya menos centrado, digamos, en la enseñanza, más centrado en el aprendiz y en el aprendizaje, el aprendizaje o la producción de aprendizaje se observa o se mide a partir de que el aprendiz cree sentido, pueda extrapolar esos conocimientos que son abstractos a su vida cotidiana y adquieran sentido, adquieran de alguna manera importancia. El conectivismo, que pues es sobre todo la teoría que más nos interesa en los entornos digitales de aprendizaje, parte de que la producción del aprendizaje se hace a través de las redes sociales, no solamente pues las comerciales y las comunes, sino el establecimiento pues de redes de conocimiento que pueden ser presenciales, no son solo virtuales, y la interpretación pues de modelos para poder aprender y evidenciar esos aprendizajes. En cuanto a los factores influyentes de cada una de las teorías, pues el factor influyente del conductismo, como también ya lo sabemos, es el factor del premio y el castigo y el estímulo. De ahí recordemos pues el experimento famoso de Pavlov del conocimiento o el aprendizaje condicionado a partir pues de estímulos y de respuestas. Este tipo pues de educación pues es esa educación bancaria, esa educación que pensaba que había que homogenizar y que la letra con sangre entra. El cognitivismo ya entonces plantea más bien como un factor influyente o determinante del aprendizaje el explorar los esquemas o conocimientos o conceptos preexistentes, las experiencias previas, o sea, no parte de que el conocimiento es desconocido para el aprendiz, sino que ya él tiene experiencias previas, conceptos o preconceptos, a partir de los cuales se puede empezar a trabajar y empezar a aprender. El constructivismo está más pensado desde la participación social, desde el compromiso, y entonces es a partir también ya de las interacciones sociales que es un factor determinante para que se dé el aprendizaje desde esta perspectiva. En el conectivismo, el factor influyente o determinante es la diversidad de la red, es decir, que la red sea amplia, que sea diversa, que no sea homogénea, porque esto hace que al ser así, ese rizoma, esa raíz, esa red, esos nodos, ¿cierto? Se potencien los vínculos, las sinapsis, las reacciones, las retroalimentaciones, y por tanto es un factor fundamental para la producción de aprendizaje. ¿Qué papel juega la memoria en cada una de estas teorías? Pues primero en el conductismo, en la experiencia, la repetición, la idea del premio y el castigo y el aprendizaje memorístico se constituía en el aprendizaje. Por eso era el aprendizaje que por lo menos acá en Colombia tenían que vivir
yo creo que padecer nuestros padres o nuestros abuelos. El cognitivismo, perdón, implica pues una codificación, es decir, que la memoria también es importante, pero en la medida en que organiza, codifica, almacena y recupera la información. En el constructivismo, el rol de la memoria es más en términos también de los conocimientos previos, de evaluar los conocimientos previos, el contexto socioeconómico, cultural, de la actualidad, del momento, digamos, en el que se esté desarrollando esos aprendizajes. En cambio, en el conectivismo, el rol de la memoria casi que no se tiene en cuenta porque es un modelo que trabaja, es adaptativo, ¿sí? Y entonces no se está viendo hacia atrás, hacia esos preconceptos, experiencias previas o que el conocimiento es esto y es de esta manera, sino es el conocimiento de cómo se trabaja en la actualidad en las redes sociales. Entonces se va creando casi que en el mismo momento, por eso lo que decía antes de que es un conocimiento emergente. En cuanto a la producción de transferencia, pues entonces, ¿cómo se genera ese aprendizaje? Pues en el conductismo, la idea pues de estímulo y respuesta. La idea del profesor que enseña, el profesor que educa y el estudiante que aprende. A partir de unas respuestas a veces memorísticamente aprendidas. En el cognitivismo se tiene en cuenta pues la duplicación, por ejemplo, de los procesos aprendidos. Entonces, si el estudiante está en capacidad de duplicar, de hacer constructos, representaciones del conocimiento, se considera que hubo aprendizaje. En el constructivismo, lo importante pues es la socialización, la puesta en común y la transferencia de esos conocimientos a nivel social en la interacción, no solamente con el profesor, sino también entre pares. Y ya un pasito más allá del constructivismo, pues está en la producción de transferencia a través de conexiones en nodos que no son otra cosa que las personas, las organizaciones, los elementos que integran esta red, ¿sí? La transferencia se hace de nodo a nodo. El tipo de aprendizaje que se da en cada una de estas teorías en el conductismo es un aprendizaje basado en tareas. El cognitivismo es un aprendizaje basado en el racionamiento, en tener en principio los objetivos claros y la posibilidad de que autónomamente a partir de esas construcciones el estudiante pueda extrapolar y resolver problemas. Esto, por ejemplo, es clarísimo en la enseñanza y en el aprendizaje, sobre todo pues de las matemáticas. En el constructivismo, el conocimiento o tipo de aprendizaje mejor es social, es difuso, no se da solamente en los momentos ni en los espacios tradicionales de la educación como el aula de clase, las cuatro paredes como la llamo yo, sino que se da también a partir de la interacción con los otros y no solamente con los actores tradicionales como el profesor, sino también de la familia, los abuelos, los pares y en la educación de adultos pues en la interacción social. El conectivismo, entonces, el tipo de aprendizaje es mucho más complejo, también no solamente por la cantidad de conceptos, sino especialmente por la velocidad, por la fugacidad del aprendizaje, que es continuamente cambiante, que las fuentes provienen de diversos contextos de diversos lados que se van cambiando y adaptando conforme se va desarrollando esa red. Finalmente, pues algunas conclusiones.
Me parece importantísimo resaltar que el punto de partida del conectivismo es el individuo, ¿sí? Es decir, estamos en un cambio supremamente importante, porque ya no es que el punto de partida del aprendizaje surge en el profesor, y no surge tampoco pues de la sociedad, como en el cognitivismo, sino que parte del individuo, y entonces son los conocimientos los que hacen que se alimente la red, los conocimientos del individuo. Entonces el individuo alimenta a la red, alimenta a las organizaciones e instituciones que hacen parte de ese ecosistema, y a su vez las instituciones y organizaciones retroalimentan también a la red y a los individuos. De esta manera surgen nuevos aprendizajes, nuevas significaciones, nuevas interpretaciones y, por supuesto, pues nuevos conocimientos. Este proceso es además un proceso cíclico de aprendizaje y conocimiento. Se da entonces por un ciclo que se repite, de las personas a la red y de la red a la institución, y permite entonces continuamente la actualización de los conocimientos, de los conceptos, mediante conexiones que surgen en el mismo momento pues, de la interacción. El conectivismo, además, como otras tantas teorías sobre el aprendizaje, recaba sobre la vieja escuela ancestral, pero concibe el aprendizaje como un proceso permanente, abierto, transversalizado, que tiene muchas conexiones, que es versátil, y que pues obviamente para el momento histórico en el que estamos viviendo nunca se había visto. El conectivismo finalmente tendría la ventaja de equilibrar y nivelar tanto la baja como la intensa actividad de los nodos, es decir, si la actividad o la interacción no se está dando, el mismo nodo, la misma red mejor, se autorregula para poder generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones. Y lo mismo en el caso de que haya demasiada, o no demasiada, sino muchísima actividad entre los actantes del proceso de aprendizaje. El conectivismo además entiende el aprendizaje como algo concentrado y que puede irse aumentando, se puede ir aumentando o incrementando mejor la actividad, se puede amplificar esos conocimientos y generando nuevas conexiones, reconectando ideas, conceptos y personas que digamos inicialmente no se entendería porque están conectados. Esto también tiene mucho que ver con la teoría del caos y pues por supuesto redistribuyendo los flujos de información. Finalmente pues aquí visibilizar las principales referencias que tuve en cuenta para hacer el presente video. Espero que haya respondido pues todas las preguntas. Muchísimas gracias.